buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo, hoy víspera de feriado, igual sé que están ahí. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que es clave, que para mí es lo más importante, todo lo demás viene después. Vamos a hablar del tema de la educación. Arrancó el programa Hambre Cero, bueno, estamos con un nuevo año escolar y vamos a estar nosotros hablando con el ministro de Educación, con un pedagogo, con alguien que está también trabajando en el tema de educación, bueno, de todo lo que significa este desafío. Antes, no puedo dejar de hacer un comentario breve sobre lo que fue la semana y sobre lo que es hoy el tema seguramente que más ha generado indignación, polémica, controversia. Lamentablemente en la semana tuvimos dos casos de chiquitos que perdieron la vida en hospitales públicos porque no había una terapia intensiva disponible. Y son dos casos distintos. En uno hay una sospecha, esto se tiene que dilucidar, que se aceleró la habilitación de un hospital y de una terapia intensiva por una cuestión que, digamos, lo hacen todos los gobiernos. Necesitan hacer propaganda. Los gobiernos tienen que contar las cosas que hacen, como la gallina que pone el huevo, cacarean, porque necesitan ir construyendo legitimidad en el gobierno. O sea, eso es así. Entonces, obviamente, inauguran un hospital y bueno, y eso le genera cierta promoción de lo que están haciendo. La cuestión es si habilitaron el lugar cuando todavía no estaban dadas las condiciones solamente por hacer propaganda. ¿Por qué es grave esto? No es la primera vez que ocurre, solo que una familia recibió una información equivocada. Ellos tenían la información de que en ese hospital ya estaba la terapia intensiva. Si no hubieran llegado a la capital, se quedaron ahí, en Villarrica. Y resulta que cuando el chiquito necesitó de la terapia intensiva, esa unidad no estaba habilitada. La habían suspendido porque quedaba una obra por completarse. El tiempo que se demoró en recibir la atención necesaria le costó la vida. Lo que teníamos en estos días era la imagen terrible, desgarradora de padres con el cuerpito sin vida de su hijo porque el Estado les había fallado. Ese fue el primer caso. O mejor, este fue el segundo caso, pero fue el último, el que más generó indignación. Pero hay otro que es más oscuro. En un hospital público le dicen a una pareja también que no tenían terapia intensiva. Y entra a funcionar un sistema que lo que hace es buscar el lugar privado más cercano, el Estado se hace cargo, es decir, nosotros los contribuyentes pagamos y tienen que llevarle al chiquito a ese hospital. Resulta que había un hospital a 6 kilómetros, pero le designaron la terapia intensiva a un lugar, a un hospital que estaba a 70 kilómetros. El chiquito no llegó con vida. Son dos muertes en la semana. Y en este segundo, o en este primer caso en realidad, hay más preguntas. Y si las respuestas son lo que algunos suponen, no es solamente una cuestión de indignación, sino de pedir justicia. Hay una suposición de que la designación para hacer estas coberturas responden a un interés económico. El Estado no tiene la terapia intensiva, entonces le asigna a un hospital privado y se va a hacer cargo del costo con nuestros impuestos. Hay ahí un gran negocio para el hospital privado. Si a este chico le asignaron ese hospital porque había algún tipo de acuerdo y los funcionarios que tomaron la decisión lo hicieron porque iban a recibir algún dinero, estamos hablando de una acción criminal. Son dos casos que requieren respuesta. El presidente de la República, supongo que habrá designado a la ministra de Salud, que está en una situación sumamente delicada. El Círculo de Médicos Paraguayos está pidiendo su cabeza.
sectores de la ciudadanía lo están haciendo. No creo que esa sea, puede que sea una salida política, pero a mí me interesa la verdad de los hechos. ¿Qué pasó? En uno, fue propaganda política, tomaron la decisión de hacer una inauguración cuando todavía no estaban dadas las condiciones, le pasaron información falsa con esa propaganda a esta familia y le costó la vida de su hijo. Y en el otro, es una cuestión de coimas. Alguien está lucrando con esto de la contratación de los servicios en el sector privado. Los administradores de turno tienen la obligación de darnos una respuesta. Después de todo, la razón de ser del Estado son básicamente dos. Hay muchos, pero dos son los más principales. Hoy vamos a hablar de educación. El otro es la salud pública. Y el presidente lo sabe. En estos días esperamos respuestas. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con el ministro de Educación, Luis Ramírez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un saludo para vos, la audiencia, y un lujo estar acá con Richard. Bueno, gracias por venir. Richard Salerno es psicólogo educacional, está en la educación desde hace varios años. Hola, Richard, ¿cómo estás? Un gusto, ministro, audiencia. Muy contento, un honor para mí compartir este espacio. Bueno, gracias por venir, Richard. Pues quiero empezar con algo no tan polémico porque tenemos temas densos, ¿no? Pero en la semana, ministro, hubo toda una polémica después de que vos declararas en la radio que habías tomado la decisión de recomendar, o no sé si una instrucción directamente, a las maestras y a los maestros de las escuelas públicas que no atosiguen a los estudiantes con tareas escolares. Y eso generó toda una polémica, algunos que decían, no se puede interrumpir, ese es un modelo que permite la conexión de padres e hijos, es bueno, es malo. Primero, ¿sobre qué se basa esa propuesta? ¿Hay algún estudio, algo que nos diga, las tareas escolares no sirven? Lo primero es la evidencia, es decir, si las tareas funcionaran, tendríamos otro modelo educativo, tendríamos otros resultados. Las tareas además mantienen un modelo educativo del cual tenemos que salir. Voy a poner un ejemplo. Vos haces suma de 2 dígitos y después llevas esas mismas sumas, 400 sumas para hacer en tu casa. Si vos no entendés el concepto, podés repetir y esa tarea o va a ser hecha por tu mamá o va a ser hecha por alguien, pero no se va a producir el proceso de aprender porque repetir por repetir no funciona. Al revés, si vos ya comprendiste, se te puede dar 1000 y vas a hacer. Entonces ya no está, el modelo educativo ya no se basa solamente en la repetición. Y no, la repetición no te da lo que estamos buscando en la educación paraguaya, que es la comprensión, saltar del contenido y del almacenamiento de información a la comprensión. Ese es el fondo pedagógico de esta decisión y de esta definición. Ahora, sí hay tareas para la casa que podrían tener sentido. Independientemente de eso, la tarea, así como está diseñada, produce un desgaste en la relación de la familia porque la mamá no está preparada para poder hacer ese proceso. Entonces se sienta con el hijo y son 2 horas y media, en el mejor de los casos, después de una larguísima jornada de tortura para el niño y tortura para la madre. Entonces no logramos el objetivo pedagógico, la relación se destruye totalmente. ¿Y qué es lo que estamos generando en el fondo? Pocas ganas de aprender o de dedicarse realmente a estudiar. Entonces, no le vemos, no le encontramos el sentido. Y cuando vos decís investigación, los países más desarrollados, que están mejor puntuados, digamos, por ejemplo en PISA, ninguno da tarea. La recomendación es no dar tareas. Bueno, eso es muy importante. O sea, pero en el mundo está pasando Noruega, eso. Suecia, ya pasaba hace rato eso. Decían por ahí, no, el ministro está improvisando. Yo vengo de un modelo escolar donde hace 20 años no damos tarea y nuestros exalumnos están en las mejores universidades del mundo. O sea, esto de la tarea no era un poco completar el cronograma. O sea, el maestro tiene, porque yo vi mucho eso, ¿verdad? Tenemos que completar este contenido en este tiempo. No me da el tiempo. Entonces, para completar todo el capítulo, te vas a hacer en la casa. Te di 3 ejercicios, me vas a hacer 20 allá. Sin cumplimiento, ¿verdad? Yo prefiero
y eso lo hablamos y algunos gremios señalan, y yo creo que sí, el currículum tiene contenidos esenciales y tiene contenidos complementarios. Esos contenidos complementarios son complementarios. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo esencial nomás. Entonces el maestro dice, no, yo tengo que desarrollar todo el programa. No, usted tiene que desarrollar lo esencial. Porque a veces, por abarcar mucho, porque mucho abarca, poco aprieta. Entonces no estamos haciendo lo esencial. Entonces yo le digo, dedíquense a los esenciales. Nosotros tenemos que ver suma, resta, multiplicación, división, fracciones. Eso nomás, en ese año es eso. Con que el niño llegue a fracciones, ya está. No, después tenemos que... No, el resto es complementario. Entonces, no esperemos una reforma del currículum si tenemos las herramientas hoy para ser eficaces y efectivos de trabajar los contenidos fundamentales. Y eso nos va a dar el tiempo que necesitamos para que el chico aprenda en la escuela, para que el chico aprenda en la clase. Y acá hay un trabajo de fondo también, porque nos estamos pasando mal los deberes y las tareas. El maestro deja que el niño aprenda en la casa y la casa deja que el niño aprenda en la escuela las conductas que tiene que aprender en la casa. Entonces yo digo, porque me decían por ahí algunos padres, pero se va a perder el carácter. Entonces si usted no quiere perder el carácter de su hijo, ¿por qué no le hace hacer la cama? ¿Por qué no le enseña a lavar los platos? ¿Por qué no le enseña a sacar la mesa? ¿Por qué no tiene un orden en su casa? Así usted entrena el carácter, no haciendo una tarea que usted no entiende ni a qué va. O sea, digamos, la educación que tiene que darle en la casa no es la educación que tiene que ver con la cuestión curricular. Exacto. Sino que tiene que ver con las habilidades sociales. Y que las podemos mantener y que la tarea en algún momento puede ayudar a eso. Pero la tarea académica, curricular, el trabajo de aprender se tiene que dar en el colegio, principalmente. Y después se puede hacer algún tipo de refuerzo en la casa, pero no orientado a que en la casa se aprenda lo que no se aprendió en la escuela. ¿Cuál es la experiencia, Richard? A ver, yo insisto, nosotros somos padres del siglo pasado que tenemos que enfrentar la educación de chicos del siglo XXI. Y honestamente yo me pierdo, yo soy un analfabeto digital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para ayudarle a los chicos en la casa cuando se trata de un mundo que nosotros ya no conocemos, ¿verdad? Sí, yo quisiera retroceder un poquito antes de ver esa pregunta. Sobre las tareas. Sobre el tema de las tareas y lo que hoy sabemos. ¿Vos estás en un colegio privado? Yo estoy en un colegio privado, sí. ¿Tienen tareas? No. En general se busca que lo que se realice en el colegio en horas de clase. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Eso es lo que se recomienda. Sí. Y además también buscamos integrar varias materias para que el conocimiento sea más transversal y no únicamente segmentado. Claro. ¿Cómo es la realidad? Como es la realidad uno tiene matemática, geografía. Sí. La realidad una. Usa todo tu conocimiento para resolver un problema. Entonces, a partir de los intereses de los estudiantes que están acompañados por los docentes, guiados por los docentes, se utiliza el currículum para poder enriquecer esa curiosidad y ese interés del niño y del adolescente, y entonces se van integrando de manera multidisciplinaria distintas asignaturas. A veces se da muy bien, a veces cuesta un poquito, pero ese es un ejercicio que para nosotros es muy importante. Entonces, ya no estamos en compartimientos estancos. La idea es que se integren los conocimientos, como es la vida misma, porque un conocimiento transversal va activando distintas zonas del cerebro. Además, está acompañado de unas experiencias emocionales que hacen que el aprendizaje sea más significativo. Si solo le entrenamos a los chicos para un examen, termina el examen y no queda nada prácticamente. Entonces, necesitamos seguir trabajando en esto de lo multidisciplinario, lo transversal, trabajar por proyectos, incorporar los intereses, curiosidades, el asombro, que son motivadores fundamentales del aprendizaje. Y yendo al tema de las tareas, lo que hoy sabemos es que un cerebro estresado no puede aprender. Es decir, el niño necesita de su tiempo para jugar. El niño necesita el tiempo para hacer actividad física, para hacer deporte. El niño necesita tiempo para vincularse
con sus seres queridos, para jugar con sus amigos. El niño necesita tiempo para estar en la naturaleza. El niño necesita tiempo para la música, para la plástica. Porque gracias a esas otras actividades no curriculares, el cerebro empieza a experimentar algo maravilloso que se llama la neuroplasticidad, que le prepara a ese sistema nervioso para aprender después una matemática rigurosa, unas ciencias naturales rigurosas, una historia, una gramática. Es como abonar es el como cerebro. preparar el cerebro gracias a estas otras actividades para que después incorporemos estas ciencias más formalmente estrictas. Pero necesitamos que los niños puedan tener tiempo, tengan ocio, tengan un ocio productivo y también un ocio para poder jugar. Eso es necesario para el aprendizaje. Luis, David, yo creo que se plantea una cuestión en esto, ¿verdad? Que para mí es esencial. El Ministerio de Educación ha perdido demasiado tiempo en resolver cuestiones que no tienen que ver con cómo educamos y qué educamos propiamente, ¿verdad? Yo estoy harto de escuchar el tema del kit escolar, del almuerzo escolar, de los techos. Esa no tendría que ser función del Ministerio de Educación. Este tendría que ser el debate. Vos sabés que te escuché y me puso muy feliz tu comentario porque es lo que estoy tratando de decirle a la sociedad. ¿Por qué, Luis? Porque si la sociedad demandara esto que estás proponiendo, hace rato mejoraría la educación. Es que nos pasamos demandando cosas que son importantes. No, ¿sí? por supuesto, eso hay que resolver. No discutimos, hay que resolver. Pero así no es lo esencial para avanzar en educación. Si tuviéramos como sociedad la misma fuerza de reclamar los aprendizajes, de exigir y rendir cuenta, y esto hablo del público y del privado, porque yo vengo de una institución privada que todos los años, a inicio de año, rendíamos cuenta de cuánto aprendió el niño y dónde está y cuál es el proyecto para ese año. Entonces, nosotros tenemos que rendir cuenta del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, este tema es un tema central, hay que discutir. Es un tema central como es un tema central y somos hoy día el primer país en Latinoamérica en traer un programa de oralidad para niños entre 0 y 5 años, porque ahí está la base. Si nosotros trabajamos bien la oralidad, después va a ser más fácil entrar a los procesos de desarrollo de comprensión lectora, por ejemplo. Entonces, y todo el primer ciclo es una dinámica distinta. Voy a poner un ejemplo donde no tenemos que entrar directamente al papel y lápiz, sino donde tenemos que desarrollar todo lo que decía Richard, la creatividad, el asombro, la dinámica, la utilización de las palabras. O sea, hay un modelo distinto pedagógico que es el que tenemos que discutir, que es el que tenemos que reclamar y que es el que tenemos que exigirle al ministro de Educación. Las otras cosas son importantes, pero incluso, y esto lo hablábamos, nos decía, vamos a tener ahora 316 obras en manos del MOPC. El alimento hambre cero está en manos del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que esos son avances muy importantes para ir centrándonos despacito como Ministerio de Educación en los puntos que son centrales a el aprendizaje, que son centrales a la pedagogía, y ese es el métier, esa es la tarea fundamental del Ministerio de Educación, y estos son los temas de debate que tenemos que tener, ¿verdad? ¿Cuál es la participación de las familias en una escuela? ¿Cuál es la participación de los exalumnos? ¿Cómo hacemos para que podamos aprender y podamos desarrollar la comprensión? Todos esos son los temas centrales que tenemos que estar discutiendo. ¿Cómo vamos a formar a los docentes? ¿Cómo vamos a evaluar a los docentes? ¿Cómo vamos a retribuir a los docentes? Todos esos son los temas centrales que sí hay que discutir y que sí tenemos que ir todos los años poniendo en la agenda pública. Claro. Una vez que eso esté en la agenda pública, va a mejorar más, va a ir más rápido. Claro, yo creo que, esta es mi opinión, Luis, vos deberías dejar que nosotros discutamos con el gobierno que resuelvan esos problemas. La merienda escolar, en los colegios, y vamos a seguir puteándole al gobierno hasta que un plato se sirvió mal, y ahí vamos a estar puteándole por ese un plato. Nosotros no le vamos a festejar al gobierno los 2.398.000 platos. El plato que sirvieron mal, ahí vamos a estar puteándole. Porque ese es el rol que tenemos. Además, la sociedad tiene que hacer esto. Hasta que resuelvan ese otro problema. Vos no tenés que estar en ese debate.
A mí me pareció mal que estuvieras en la conferencia de prensa hablando de la directora que hizo no sé qué cosa. ¿Por qué te meten en eso? Pero te explico ahí, Luis, concretamente ese caso que sí vale la pena aclarar. También ahí hay un debate donde todo lo que transcurre en la escuela tiene que tener la rectoría del ministerio, ¿sí? Entonces, si va a pasar en la escuela, yo acepto, comparto, y esto lo dije antes de ser ministro y lo hice el primer día. Estas actividades tienen que estar reguladas por el Ministerio de Desarrollo Social, por el MOPC y por otra gente, ¿verdad? Pero si ocurre en la escuela y sobre todo hay una dificultad, el ministerio tiene que participar. Y nosotros en particular participamos, Luis, porque la acción concreta de esta directora, esperemos que no, vamos a ver si mañana se resuelve, tranca el proceso de la siguiente semana para la alimentación. Ella, al no firmar la planilla, no se puede hacer la orden de servicio para toda la siguiente semana. Entonces ahí hay que hacer una intervención para decir, y yo no le obligo a firmar. Ella está en su legítimo derecho de decir, yo no quiero firmar. Si llegó mal. Pero tenemos que restituir. Y hasta que se investigue qué pasó, va a pasar un tiempo, pero los niños no pueden pagar No, eso. estamos de acuerdo, pero ¿sabes cuál es la sensación que quedó, Luis? Sí. Que en una conferencia de prensa le echaron la culpa a la directora que hacía la denuncia. No, para nada. Eso no es así. Porque no es yo así. no sé si la empresa dice la verdad o lo que vimos era una imagen, ¿verdad? Sí. Alguien tiene la culpa, Sí. hay que resolverlo, pero yo celebro que haya gente que denuncie, porque si no hay Claro, denuncia no lo vamos a es más, resolver. una de las cosas importantes que yo por lo menos decía y traigo, y creo que todos entendimos eso, es que los canales de denuncia es la diferencia a otros tiempos donde es cuando se denunciaba, la empresa ya se fue, ya terminó el año, ya no. Ahora se denuncia en tiempo y hay un canal para hacer estas intervenciones y hay sanciones. Hubo empresas sancionadas y la sanción va desde una sanción económica hasta la clausura del contrato. Y eso es muy importante. Entonces, esto no es para que no denuncien, al contrario, queremos que se siga denunciando. Y que, como vos decís, Luis, un plato que esté mal, eso nosotros tenemos que atender y nosotros vamos a atender. Entonces, no es porque se denunció, sino porque hay que restablecer un servicio y hay que hacer una intervención. Ahora, yo comparto el fondo de tu reflexión en el sentido de decir, ojalá tomemos con la misma fuerza y con la misma dinámica el no aprendizaje. Sí, ¿Verdad? estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Esa es la función central. Ahora, te pregunto, concreto, este año, por ejemplo, en ese campo, ¿qué de nuevo vamos a tener? Excelente. Yo te decía, un programa de oralidad en primera infancia. Estamos trabajando el programa Ñeri, que ha dado un impacto importante. Este es el año de las matemáticas. Estamos trabajando con OMAPA. Estamos trabajando con plataformas que ayuden a los chicos más grandes. Estamos trabajando con algunas empresas importantes de telefonía, cursos para los chicos del último año que puedan ayudarles a ponerle en línea en cuanto al pensamiento lógico, el pensamiento matemático y también algunas actividades que están en ese mundo que vos señalabas. Ese es todo un desafío. Tenemos el programa DUA, que se llama Diseño Universal de Aprendizaje para la Formación de los Docentes. Es un programa que vamos a hacer en todos los institutos de formación docente de Paraguay. Viene de la Universidad de Harvard. Si bien nació en Kansas, es una metodología para enseñarle al maestro a enseñar hoy. Voy a poner un ejemplo. El concepto es el del aula invertida, donde yo no te doy el concepto, te doy una pregunta, vos te vas, investigás, me traes y con eso discutimos y debatimos. Ese método va a ser el método de enseñanza de todos los institutos de formación docente este año. Comenzamos este año. Comenzamos con el bachillerato internacional. El bachillerato internacional es una marca de calidad de la educación, donde la escuela técnica media va a tener la ayuda del bachillerato internacional. ¿Qué es la ayuda? Ellos vienen y hacen en casa, en la escuela, un servicio de asistencia a la directora o el director, asistencia a los maestros, o sea, el currículum, revisan todo para que esa escuela sea de calidad. Eso estamos implementando en los bachilleratos técnicos. Dividimos los bachilleratos técnicos en forestal, agropecuario y de servicios, ¿verdad? Que son los que vamos a insistir en las distintas zonas. Y también vamos a trabajar
con un proyecto de desarrollo de la comprensión entre el 7º y el 9º grado con Feuerstein, un instituto israelí. Es el instituto más importante en el mundo, tanto así que forma a los militares de Israel y de Estados Unidos. Vamos a trabajar un diseño de comprensión, horas de entrenamiento para la comprensión, que eso es, te enseño a comparar, a clasificar, a relacionar, a analizar, a sintetizar. Es una asignatura, es una clase donde yo te enseño eso, porque hay dos modalidades. Enseñar eso a través de las ciencias, por ejemplo, sociales, o enseñar eso directamente como una materia. Nosotros pensamos que el Paraguay necesita que el chico aprenda directamente esa estructura de pensamiento, ¿verdad? Y lo estamos haciendo. O sea, tenemos un abanico muy importante de acciones en el ámbito de la pedagogía que fundamentalmente tienen su base en la formación del docente, ¿verdad? Entonces, todo esto lo estamos desarrollando y nosotros ya vimos el año pasado con IEL, hicimos una evaluación, los maestros que completaron 8 módulos de formación, sus alumnos mejoraron entre el 7.5 y 17%. Los maestros que no completaron, se quedaron en 2, 3 o 4 módulos, sus alumnos no tienen resultados significativos. O sea, vos decís que vamos a empezar a ver resultados, ponerle que el año que viene. Yo espero eso. Espero eso. Estamos trabajando con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas para que eso pase. Vamos a llenar de baterías pedagógicas. Pusimos como nunca libros en todas las aulas. 77.000 bibliotecas de aulas. ¿Y por qué seguimos con este cachivache de repartir los kits, el cuadernito, la reglita? A ver, en el colegio privado yo sé que los chicos van y están en el aula, eso, Sí, ¿no? sí, así es. ¿Verdad? Es así. Sí, es así. Y usan cuando necesitan, no hace falta que sean propietarios de. Sí, y también se desarrollan muchas actividades a través de proyectos de investigación que no tienen como un libro fijo, sino hay materiales de referencia. Así es. Eso porque no, así tendría que ser. Caminamos hacia eso, Luis, O sea, a mí esto de los kits me parece que es un gran negocio para los que venden los kits. Este año estamos introduciendo los kits de aula. Por el mismo precio que antes comprábamos el kit de alumnos, este año estamos comprando el kit de alumnos y el kit de aulas. Y estamos transitando hacia esa idea de que en el aula tiene que estar todo el material. Imagínate, te voy a poner un caso normal de la plasticola. Cada niño tiene que llevar y traer todos los días la plasticola por si se usa. Vos tenés un tacho de plasticola en la sala y vas poniendo en vasito y ya está. En las escuelas a veces se recogen, tiene 30 niños, 30 envases de plasticola, y si en el año se usa 4 es mucho. Entonces vos decís, ¿por qué no ponemos en el aula? Bueno, esa es la innovación este año, el kit de aula. Entonces, vamos transitando hacia una idea en donde los libros sean el aula. Te doy otro ejemplo. Estamos dando diccionarios, ¿verdad? Vos tenés todos los años un diccionario. Si vos tenés 3 hijos en tu casa, todos los años tenés 3 diccionarios. Por 3 años seguidos que te entregamos diccionarios, ¿cuánto eso es? Y hace falta, a lo mejor hace falta 1 año el diccionario. Y después ya los 3 años te puede servir. Yo usé el libro durante... Claro, aparte 3 años, hoy... ¿verdad? Entonces, ¿para qué tener los diccionarios? bueno, Acá. así hay muchos elementos que nosotros tenemos que revisar, que tenemos que hacer todavía una ingeniería mucho más adecuada a la pedagogía, a lo que queremos pedagógicamente, para poder ordenar esto que vos decís del tema de los kits. Y estamos transitando hacia eso. Este es un año clave para eso, Luis. Richard, bueno, Luis Ramírez ya está hoy metido en el aparato del Estado, está en todos esos quilombos, está viendo todos los incendios. Vos todavía estás afuera, estás Así fresquito. es, sí. ¿Qué ves que no se hace todavía en la educación pública? Uno de los temas que me parece muy importante es poder recuperar el valor y el prestigio docente, volver a recuperar el valor y el prestigio que ha tenido la educación pública en su momento. A mí me parece que muchos de nosotros que venimos de la educación pública necesitamos también hacer nuestro esfuerzo y ser agradecidos con lo que hemos recibido y asumir un compromiso de apoyo a la educación pública para que la educación pública sea de la mismísima calidad de la educación privada. Entonces, hay que trabajar mucho en la formación del docente, eso es clave, para que el docente también pueda sentirse empoderado del conocimiento, y eso da autoridad, no autoritarismo. Sí. También me parece fundamental que la remuneración
también vaya mejorando, porque a veces los docentes necesitan trabajar una cantidad excesiva de horas y con eso se pierde la calidad, no tienen tampoco tiempo para formarse, tal vez los recursos para su formación, entonces llegan agotados y estresados a las salas de clase, no pueden transmitir la alegría y el entusiasmo y la motivación que es el aspecto emocional esencial para un aprendizaje. Entonces, esos son factores muy importantes, o sea, a cuidar al docente, cuidarlo en su formación, cuidarlo en sus emociones, cuidarlo en su motivación, cuidarlo en esos aspectos humanos para que él cuando llegue a la sala de clase pueda transmitir eso a los niños, ese entusiasmo y esa motivación. Se me va el tiempo y no puedo dejar de preguntarte, Luis, porque para mí es demasiado, creo que es demasiado importante, ¿verdad? Yo me quedé sorprendido con esto que apareció en los famosos chats del Lalo, ¿verdad? 17 de agosto, 2 días asumí al gobierno y veo que Lalo te envía un pedido y ese mismo día le nombran al profesor Alcides Villalba como director del departamento de Amambay. Sí. ¿Cómo se explica esto? Mira, nosotros cuando llegamos, el director departamental es una persona que tiene que conocer la dinámica, que tiene que conocer la vida del departamento, es decir, tiene que salir de ahí en primer lugar. En segundo lugar, nosotros pedimos solo una cosa para todos, que tenga idoneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una persona preparada para el cargo, que tenga la titulación correspondiente, que haya hecho el proceso, tuvo que haber sido director, después tuvo que haber sido supervisor, y que tenga la anuencia del departamento, porque es una persona que tiene que trabajar con todos. Nosotros tomamos la elección de esa persona no por un pedido del Lalo. Esa es una persona que ya fue presentada como el responsable de la educación en ese momento. Investigamos, vimos, cumplía con el currículum, le nombramos porque tenía el apoyo de toda la comunidad. ¿Eso significa la bendición política también? Yo recibo eso y le digo, perfecto, es toda mi respuesta, ¿verdad? O sea, yo no tomo en cuenta eso, sino todo este otro recorrido para tomar la decisión. Y ahí te voy a responder lo que estás preguntando. Cuando esta persona, recibimos denuncias meses después del trabajo de esta persona, inmediatamente le cambiaron. Es decir, no importa de dónde vino, qué respaldo o qué apoyo tiene, si no cumple con ese principio de trabajar en favor de la educación y de hacerlo técnicamente. Cuando eso quedó demostrado que no funcionó así, tomamos la decisión de cambiarlo, pero inmediatamente, no esperamos. Entonces, nosotros tomamos una decisión con criterio pedagógico, con criterio administrativo, con el criterio que se sigue para elegir un director departamental. ¿Tenía la bendición de todos? Sí, pero así también, con la bendición de todos, cuando no funcionó, lo sacamos. Bueno, se me fue el tiempo, vamos a seguir hablando sobre todo de la cuestión pedagógica. Yo creo que tenemos que seguir debatiendo que las escuelas se caen, que los baños, por eso tenemos que discutirlo con la ministra de Obras Públicas, con el presidente de la República. Yo con el ministro de Educación quiero discutir resultados de aprendizaje. Sí. Pero además, Luis, si eso hace la sociedad, va a empezar a generar esa dinámica de que cada vez más los profesores, las escuelas, los que estamos al frente, tengamos que rendir cuentas del aprendizaje. Esa es la clave que nos va a llevar adelante. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Richard. Un gusto. Gracias, Richard. Gracias. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con un diputado colorado que hizo una serie de denuncias que a mí realmente me sorprendieron. Es más, si la mitad de todo lo que dijo es cierto, este hombre tiene que tener una seguridad permanente. Y tiene que ver con todo lo que apareció a partir de los chats del diputado extinto ahora, Lalo Gómez. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, Santiago, el jueves pasado estuvimos hablando en Radio Monumental y vos decías que ministros del presidente Santiago Peña de alguna manera son parte de la narcopolítica. Y vos citaste concretamente a Marco Alcaraz, que es ministro de Inteligencia hoy, a José Alberto Alderete, que es asesor político del presidente Peña, a Juancho Acosta, que es el gobernador de la Amambay, a Alexander Gómez, el hijo de Lalo Gómez, y al abogado Luis Guillem. Y yo me quedé realmente sorprendido por bueno, lo fuerte que es esto. Antes de ahondar, ¿quién sos vos y cómo entraste en la política? Contame. Yo soy un padre de familia, un trabajador. Nunca trabajé en el
narcotráfico, sector público. Fui docente, renuncié para estudiar Derecho y después me dediqué siempre a ser locutor y tenía siempre una empresa que se relaciona con la producción periodística y publicidad. Nunca fui dueño de radio, de ningún medio de comunicación. Sí me dedicaba desde la época de Radio Mambay a hacer programas y vender ese programa. Y todos los anunciantes. Nunca tuve... ¿Hace cuántos años que vivís ahí? Y 29 años. 29 años. Desde 1996 comencé en Radio Mambay. Después pasé a Radio Imburucuyá. Don Humberto me llama y me dice: queda a tu cargo el programa. Tras la renuncia de un compañero, hasta 2012. ¿Humberto Rubín? Don Humberto Rubín, de Ñandutí, porque trabajé, Radio Imburucuyá era de él, claro, o sigue siendo de ellos. Y después pasé a Radio Oasis, ¿verdad? Donde mucha gente cuestiona el progreso que yo tengo, porque dicen de ser vendedor ambulante, chipero y todas las cosas. Mira, ¿cómo va a tener todo lo que tiene? Y Radio Oasis, para decirte, en esa época me pagaba buenísimo salario y salí de ahí, pasé a tener mi producción independiente y siempre tuve cantidad de anunciantes, nunca tuve ese problema. Y la gente de Pedro Juan Caballero sabe la audiencia que tiene el programa que yo conduzco, o sea, conducía la radio donde me voy. Y gracias a Dios tuve siempre esa suerte de tener audiencia y mucha publicidad. Bueno, explícame con más detalles cómo funciona este esquema de la narcopolítica y cómo encajan ahí Marco Alcaraz, nuestro actual ministro de Inteligencia, José Alberto Alderete, que ha estado prácticamente en todos los gobiernos y asesor político del presidente Peña. ¿Cómo funciona esto? Explícame. Y me hablaste también de cómo incursioné en la política. En el año 2000 me afilié al Partido Colorado, de ahí hice carrera política. Yo no soy un paracaídas, hice carrera política. Comencé con ser miembro seccional, convencional Colorado, por el Movimiento Honor Colorado, y después electo concejal municipal con mayor cantidad de votos. No es como dijo un político local que no existe Santiago. Yo fui el más votado dentro de mi partido para las elecciones municipales últimas en Pedro Juan Caballero. ¿Vos sos concejal ahora? Era concejal municipal. Renuncié ese cargo. Fui el colorado más votado. ¿Y entraste por qué movimiento? Por el movimiento de Riera, republicana, algo así era. Enrique Riera. Enrique Riera, el actual ministro del Interior. Sí. Y bueno, él puso su candidato a intendente. Fui el único electo de ese movimiento como concejal municipal. Y mira, tuve la gracia de tener la mayor cantidad de votos de los colorados que hacían parte de las seccionales de la base republicana. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía veía en mí algo diferente, un enfoque diferente, de dar transparencia a nuestra gestión, de trabajar realmente por el pueblo y no por nuestros intereses particulares. ¿Cuál es tu relación con Lalo Gómez? Porque en los chats aparece que el hijo de Lalo, Alexander, te visita y te plantea que renuncies vos a tu candidatura para no competir con su papá, que era candidato a diputado. Yo era candidato a diputado. Las encuestas me daban a mí muy ampliamente como ganador. Después hubo una reunión en Pedro Juan Caballero y uno de los dirigentes le dice que no va a ganar, deben hablar con Santiago. Eso se hizo, pero ¿cuál era el tono de la conversación? Me dice suavemente: mira, Santiago, vos tenés familia, tenés un futuro todavía, tenés todo esto. Yo quiero que mi papá sea el candidato de diputado y que vos seas su suplente. No es que yo, muy feliz, acepté la propuesta, sino que tengo que resignar. Tuve que resignar a aceptar, a acceder. ¿Qué pasa en Pedro Juan cuando no le haces caso a una propuesta de un narcopolítico, de un narco? ¿Qué pasa? ¿O abandonás la ciudad? ¿O qué tenía que hacer? O sea, esto de... si yo me negaba... Vos tenés que renunciar y convertirte en suplente. Si era la propuesta tipo plata o plomo, ¿era eso?
No, no me dijo en ese tono, ¿verdad? Claro, pero me dijo, tenés familia. Al decir esa palabra, vos ya tenés en cuenta de que te está amenazando. Y no fue la primera vez. Ahí traje la prueba, la denuncia, porque muchos dicen, es un charlatán. Y la gente de Asunción y del Paraguay tal vez diga, bueno, pero seguramente es cierto, es un charlatán. No, yo no hablo sin pruebas. En todo este periodo de trabajo periodístico, nunca tuve una querella por difamación, calumnia, injuria. ¿Por qué? Porque siempre hablo con pruebas. Y quiero, si la producción me acompaña, quiero mostrar la denuncia policial que le hicimos a Alex Gómez por amenazarme a mí y amenazarle a mi hija. Eso fue ya posterior. ¿Cuándo fue esto? Y esto fue en abril del 2023, días antes de las elecciones, porque mi hija sale en toma fotográfica en un evento social, algo circunstancial. ¿Con quién? Y con Zulma Ikazati. ¿Qué era qué? Candidata a gobernadora. Por el Partido Liberal. O sea, pero ¿a quién le hizo enojar estaba esto? con la oposición, digamos, en una foto. Sí, pero no solamente con ella, con otras personas jóvenes, porque... ¿Y qué? ¿Por teléfono te llamó a amenazarte? Por teléfono me llama y me envía mensaje. A continuación el mensaje. El mensaje también, me gustaría, por favor, producción, van a ver. ¿Qué tenés, audio? No, ahí está, mensaje de texto donde dice, yo no amenazo, sos prepotente, sabes lo que soy capaz. ¿Verdad? Insistiendo a que mi hija Liesel, retire su publicación que hizo en Instagram. Sos prepotente y sabes de lo que soy capaz. Ahí está. La otra foto. ¿Hay otra más? Sí, hay otra más. Con pruebas. Ahí están, lastimosamente no alcanzo a ver. Juancho le hizo mucho daño a mi familia, mi familia también. ¿Por qué Juancho le hizo daño? Porque la radio que teníamos antes, estaba a nombre de mi hija, que nosotros compramos, fuimos compradores de buena fe, y era, según ellos, era una licencia falsa. Y cerraron la radio. Cerraron la radio después de que publicamos una visita de Hugo Velázquez a Pedro Juan, donde hizo un futbolacho con un presunto narco que al día siguiente le mataron. Y en ese... Espera. El ex vicepresidente Hugo Velázquez jugó un partido ¿con quién? Y con Juancho Acosta, un equipo donde estaba un narco que fue asesinado al otro día. ¿Y no es Aguacate? No, Aguacate, nosotros no llegamos a hacer la toma fotográfica de Hugo Velázquez cuando estuvo con Aguacate en DUP, pero llegamos tarde. Pero sí accedimos a la foto, llegamos ahora viendo, ahí conseguimos la foto con el señor que fue asesinado, con el vicepresidente en el equipo. O sea, contame ahora cómo funciona esto. O sea, tenemos la denuncia, yo entiendo que está documentada, más se publicó eso, pero ¿cómo se da el tema? A ver, el fiscal adjunto en la zona era Marco Alcaraz. Hoy ministro de no solamente de Amambay, también Alto Paraná. ¿Y cuál era su vínculo? ¿Y él estaba vinculado con Lalo? Hablo con pruebas. Lastimosamente publicaron otros medios, ¿verdad? No sé, pero están las tomas fotográficas de Alcaraz en la frontera. Una de las publicaciones, y que prueba lo que te digo, es que le recibió a Lalo en su casa, no le recibió en su oficina. Él dice, no es mi amigo, pero a tu amigo si no es tu amigo, entonces recibíle en tu oficina. Y más todavía sobre una cuestión jurídica. En su casa le visitó Lalo Gómez. ¿Y en la zona sabían, digamos, de que Alcaraz tenía vínculo con la gente, entre comillas, del lugar? Claro. Operativos que se realizaban de parte de otros fiscales, no de los fiscales antidrogas, él enseguida solucionaba. Capitán Bado, Pedro Juan. Y mira que... o sea, él era el que le arreglaba los problemas a los narcos de la zona. Así mismo. Hugo Volpe era el fiscal y el fiscal general antidrogas era Alcaraz. El fiscal antidrogas, fiscal general adjunto. Sí. Hugo Volpe es denunciado por la federal por recibir un bolígrafo. Sí. Pero había más ahí, más que bolígrafo, había cosas más. Y solamente fue investigado Hugo Volpe, que ahora está para someterse a un juicio oral y público. Sí. Y el fiscal general adjunto, ¿qué pasa con el fiscal general adjunto?
¿Por qué no es investigado? ¿Por qué nunca fue investigado? Por eso dije, se debe hacer una auditoría de su gestión. Si el presidente de la República tiene dudas, que realice una auditoría de su gestión. ¿Y cómo va la cosa también? El diario Hoy publica, y te leo que publicó, que 13 alertas encajonó el gobierno de Audo. No estoy defendiéndole a Audo. No estoy con ellos ni... mira, te hablé de Hugo Velázquez, eso sí demuestra que no estoy con ellos. Pero te digo nomás, le ataca a Mario Audo. Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los encargados de la investigación? Sandra Quiñones, fiscal general, ya está fuera. Pero ¿quiénes siguen? Fiscal general adjunto, antidrogas, que también recibió, según Carlos Arregui, de la CEPRELAT, entregó a Sandra Quiñones. Y Sandra Quiñones le dice que ya se envió esos documentos al fiscal antidrogas, al fiscal general antidrogas, Marcos Alcaraz, que también se le envió al fiscal de delitos económicos, Lilian Alcaraz. Y no pasó nada. No pasó nunca nada. ¿Y Alderete qué ¿Cuándo pintó con pasó Alderete? todo esto? ¿Cuándo pasó todo esto? Cuando Alcaraz salió del Ministerio Público. O sea, los operativos que se llevaron adelante fue solamente cuando él dejó el Ministerio Público. Realizaron operativos. En su conferencia de prensa habla de operativos ya de contra Cabeza Branca, pero no le menciona a Lalo, siendo que... ¿Y por qué no le investigó? Siendo que CEPRELAT ya envió los informes. Sí, el primer informe contra Lalo de CEPRELAT es del 2021, creo que. 2017 comenzó todo. 2017. Y desde 2017 hasta el 2023 no le investigó. O es negligente, no va ley, o es cómplice. Ahora, ¿Y por qué digo cómplice? Porque existen tomas fotográficas. Existen tomas fotográficas de Alcaraz en la frontera, tomas fotográficas de Alderete en la frontera. Y Alderete es compadre de Lalo. Me llama a mí, me dice, me pide plata para no candidatarme. O sea, no me dice para no candidatarse, sino para candidatarte. 2.000 millones. ¿Y quiénes son parte de ese grupo político? Lalo por un lado, Luis Guillén por el otro. Le candidatan a Lalo por el movimiento Fuerza Republicana y a Luis Guillén por el movimiento Honor Colorado. O sea, ¿cómo va a perder la narcopolítica ahí? No hay forma. Sí. O sea, a ver, cuando te pidieron el dinero era para que sencillamente declinaras tu candidatura. Esa era una estrategia para que yo decline. Por un lado, Honor Colorado, a través de Alderete, ya me hace declinar porque no tengo plata. Pero nosotros estábamos formando un equipo regional. Y al tener conocimiento de eso, bueno... Tenés la visita de Alexander. Ahí. Que te dice, abrite. Así mismo. Y esa visita fue al día siguiente que atentaron contra José Carlos Acevedo. Después de que atentaron contra José Carlos, ¿te visita Alexander? Me visita Alexander. Me dice que eres... porque me había dicho que quería hablar conmigo. Y ya escuché, el José Carlos me dijo una semana antes de que había un plan de atentado contra su vida, contra mi vida y contra 8 más. Después... ¿José Carlos te dijo eso? José Carlos me dijo eso. Y ¿Antes de que lo mataran? Antes de que lo mataran. Y la familia, hablé en estos días con algunos miembros de la familia y coinciden. Sí, me dice, coincide todo. ¿Y este esquema sigue vigente si la muerte de Lalo no supuso la desaparición de este grupo? Alexander está con vida, está procesado. Y puede salir y corro riesgo de vida. ¿Y por qué publicamos esto? Porque estamos cansados de esta situación, de tanta campaña de descrédito. Bueno, la campaña vino después de que hablaras. Antes ya, un narcoperiodista, le digo así, porque es el que recibió plata, él asume eso públicamente y sigue, y de Lalo Gómez. No salió todavía ninguna publicación, pero él públicamente acepta ya de que recibía plata supuestamente a cambio de compraventa de vaquitas. Y no tiene ganadería, no es un ¿Quién? es un faenador. ¿Quién? Aníbal Gómez Caballero. ¿Y qué pasa? ¿Y vos tenés un problema con Aníbal Gómez? Yo no tengo ningún problema con él. Nunca. Sí, cuando dijo que yo era el informante de la mafia, el soplón
¿verdad? Que yo le estaba queriendo sacar de la Cámara de Diputados a Lalo Gómez con todos esos problemas que tenía, con la investigación que había, que yo estaba por detrás. Imagínate. Y bueno, yo por radio le digo a Aníbal, vamos a un careo. Espera, lo de Lalo Gómez que se había publicado antes de que lo mataran, Sí. era el crecimiento notable de su patrimonio. La investigación federal. Lo de Brasil. Sí. Ah. Y supuestamente yo le pasé a la prensa brasileña todos los datos de Lalo y del crimen organizado. Y ante la situación que yo no tengo ninguna comunicación con el crimen organizado, entonces le dije, por favor, escuchen, vamos a ir a hacer un careo. ¿Te animás, Aníbal, a irte a hacer careo conmigo? Y decirle a esta gente si me reciben. Pero, espera, ¿de qué te acusan? ¿De que vos le pasaste la información a Brasil? A Brasil, a la prensa brasileña y a la policía brasileña. Está la grabación, yo envié a producción, no sé si podemos compartir. Y eso es ponerte un blanco en el pecho. Claro, O sea, si no alguien solamente dice- a mí, a mi familia. ¿Y qué? ¿Le voy a querellar? ¿Qué? Mientras se resuelva la querella, ¿cuántas veces ya me van a atentar? Entonces le dije, agarra tus pruebas, como le dije hoy a un integrante de Radio Ñandutí, que por favor demuestre con pruebas que yo le estoy enviando un emisario para que él se calle. Que diga, pero que demuestre, así como yo estoy probando. Así como yo estoy probando. Y le dije, vamos a hacer careo ante la prensa, vamos a hacer careo ante el crimen organizado, ante quien sea. Y estoy más apurado que vayamos ante esas personas, que sea Ale, sea familiar de Lalo, sea quien sea. ¿Por qué? Porque temo por mi vida y por la de mi familia. Nos van a matar, nos van a perdonar si realmente ellos le creen. Que lleven la prueba si yo soy el soplón. Nunca fui informante de nadie. Yo creo que los diversos medios de comunicación saben de eso. Todos los periodistas. Yo no soy un soplón. Yo no soy fuente de información de ningún medio de comunicación. Nunca le molesté a un Luis Vareiro, nunca le molesté a un Oscar Acosta, a nadie de Telefuturo, a nadie de SNT. A ver, pero soplón de la prensa. A ver, soplón pues es en tal caso, a ver, alguien que le cuenta a los narcos que le está investigando la fiscalía. Pero si alguien le cuenta a la prensa o a la policía lo que está haciendo la mafia, eso es un informante. Y si yo salgo a decir, él es el informante que contó, le estoy poniendo un blanco en el pecho. O sea, es terrible eso. Y eso le reclamé, eso le reclamé. Y ahora él quiere hacerse de la víctima, dice que yo le envié emisario. Que demuestre, video, foto, conversación, que demuestre. Yo no soy de esa calaña, yo no soy un narco periodista, yo no soy un narco político. Yo soy víctima, no soy del grupo de ellos. Y existen narcoperiodistas. ¿Quién fue el que le informó a Lalo Gómez que supuestamente Santiago Benítez, ex Radio Imburubuyá, ex Radio Asia, actual Radio Imperio, supuestamente fue el que le informaba? Era un periodista. Era un periodista. Y no quiero dar nombres, pero tengo mi sospecha. Y seguramente es conexión de Aníbal Gómez Caballero con otro periodista acá. Porque ellos no me quieren en Pedro Juan. Este grupo que lideraba no me acepta, porque yo no soy parte de ese grupo. ¿Por qué le querían poner a Luis Guillén? A toda costa querían ponerle a Luis Guillén, porque necesitaba un representante de la narcopolítica. No estoy hablando contra los narcotraficantes, no estoy hablando de la mafia, estoy hablando de los narcopolíticos. ¿Qué son los narcopolíticos? Y aquellos que tienen vínculos con la mafia, que no son narcotraficantes. Sí, pues le financian los narcos. Claro, y son funcionales a los narcos. Ahí está el significado de la narcopolítica. Tenés toda la razón, pero no estoy hablando directamente de la mafia concretamente, ni los narcotraficantes X. Estamos hablando de los narcopolíticos, aquellos que en cualquier elecciones te va a ganar sí o sí con la plata de la mafia, con la plata sucia. Claro, pero son los empleados de los narcos. Claro. O sea, Claro. digamos, forman parte de la estructura criminal al fin. Exactamente. Porque Y el que solo- recibe dinero de los Pero narcos... los narcos no necesitan de políticos. Ellos son bandidos y saben ser bandidos. No pero- necesitan del poder pero de por lo ningún- que estábamos viendo en los chats, Sí. sí necesitan de los políticos. Claro. Porque al final era el político el que gestionaba ante el Consejo de la Magistratura, el jurado, Perfecto. el fiscal. Perfecto. Pero sin ser político, él ya hacía eso. Después él quiso entrar en la política. Él no financiaba, él en un primer momento, desde el principio, él no era parte de la política.
Después entró, él decidió entrar. No todos los narcos deciden entrar a la política. ¿Y por qué? Todos los que entran se funden. Chicharrón y muchos otros terminaron siempre rápido. Esto quiere decir, Santiago, que toda la disputa política, o buena parte de la disputa política en la zona, la financian los narcos. No, no todos los narcos. Y mira, existimos políticos buenos que no usamos la plata del... ¿Por qué yo accedí también? Porque no tengo forma tampoco de enfrentarme a ellos. No tengo forma. Y segundo, acceder a su amenaza, ¿verdad? Y si fuera Luis Vareiro un político y entramos a una competencia electoral, con gusto, porque sé que eres un político, pero si viene un narco político a decirme, Santiago, o se candidata, yo me quedo atrás. No existe forma de enfrentarte. Y me dirán, ¿y cómo Luis Guillén? Y Luis Guillén era parte del grupo. Decime, y en la zona, ¿qué porcentaje, si te preguntan, por ejemplo, a ver, ¿qué porcentaje son narcopolíticos y qué porcentaje todavía, digamos, tienen otro tipo de financiamiento? Yo te di nombres de los narcopolíticos, Sí. de otros no sé. No te puedo hablar de porcentaje, te hablo de nombres. Te di nombres. ¿Verdad? Marco Alcaraz, Alderete. Alderete, Sí, porque él ¿El sí gobernador? le aceptó a Lalo Gómez, le aceptó a Luis Guillén. ¿Es o no? Porque la narcopolítica es tener vínculos con los narcopolíticos también, con los narcos. Y él le candidató. Ahora, me voy a quedar sin tiempo, Santiago. Después de que vos decís todo esto, y lo dijiste en la radio, lo decís al aire, repetís acá, digo, no hay nadie de la fiscalía que se acerque porque es muy grave. O sea, vos me estás diciendo que el ministro de Inteligencia forma parte de la narcopolítica. Claro. Nadie Claro. se acerca y te dice, perdón, ¿usted tiene pruebas? ¿Hay alguna cosa? ¿Podemos investigar esto? A Rey, cuando estando en CEPRELA, le envió a Quiñones y ella a su vez a Alcaraz y a Lilian, su hermana, en vez de ser felicitado y llamado a declarar, a aportar más pruebas, él fue amenazado y están en las pruebas. A la víbora hay que matar en su nido. Fiscalía, sí hicimos una denuncia y nunca se le dio trámite. No le llamaron a mi hija, no me llamaron a mí. Y ahí está la firma, ahí está el informe policial, nombre y apellido, Ale Gómez, y nunca se nos hizo caso. ¿Y cómo va a ser si tiene la fiscalía a su cargo, tiene el poder judicial a su cargo, tiene a mucha gente le tenía a su cargo, jurado de enjuiciamiento y otros? Mira que te digo, Katia Uemura, la encargada de investigar mi denuncia, y Katia Uemura le estaba pidiendo el favor de que acompañe su nombramiento como fiscal general adjunta antidrogas en Amambay. Imagínate, ¿cómo? ¿A quién le vas a denunciar? ¿Quién te va? Por eso yo recurro a ustedes. Yo no necesito fama. Yo no necesito que me hagan caso a mí. Necesito que se investigue. No solamente yo soy el perjudicado, Luis. El Paraguay está siendo perjudicado en economía, en su economía. ¿Vendrán turistas? No. BBC publica que Paraguay está es el número 4 del mundo, el país número 4 más peligroso del mundo. ¿Quién va a venir? Y con todo esto que ocurrió, ¿van a venir a invertir en Paraguay? No. Santiago, te agradezco mucho. Cuídate. Mira, y yo publico esto justamente por esto, porque en silencio me iban a matar, sin que yo hable, me iban a matar. Sin que yo hable, sin que nadie, ningún miembro de la familia hable, me iban a matar. Abril a julio, tenían pichado mi teléfono, me investigaban y yo sin hacer nada, no tengo ninguna comunicación con nadie. Yo no le tengo a un narcopolítico, no le tengo a un narcotraficante, solamente le tengo a ustedes y a la ciudadanía que va a cambiar esta situación con los votos. Si Santi Peña no resuelve el cambio de estas personas, el Paraguay debe resolver esto con los votos en las próximas elecciones. Este grupo no puede continuar si le siguen manteniendo en los cargos a estas personas, porque le dicen Audo Benítez encajonó, pero ¿quiénes eran los que encajonaron, los que hoy hacen parte del gobierno? Gracias, Muchas Santiago. gracias, muchas gracias. Gracias, Santiago.